Hola, subir un poquito el volumen. Hola, Bárbara. Hola, hola a todos. Sean muy bienvenidos el día de hoy. Espero que se encuentren súper bien. Hola, Somos profesora. poquitas todavía. Hola, Lilibet. Bienvenida. Vamos a comenzar de inmediato. Lorena por acá también nos saluda en el chat. Genial. Hola, hola Karen. Hola Lorena. Ah, perfecto. Poquitos, pero buenos, ¿cierto? Vamos a comenzar de inmediato con la clase del día de hoy. Me llegaron unos mensajes, no alcancé a responderlo ahora. Ya al break voy a revisarlo. Les comento de inmediato. Mm, Acá. Ya les comparto como en todas las clases, nuestro programa oficial. Ya pasamos por lo que era el tema número 4, proceso afectivo en el espectro autista, y hoy nos encontramos en la parte número 5. Necesidades de apoyo en el espectro autista. Vamos a ver primeramente lo que son las categorías, cómo diagnosticamos a una persona con autismo, ya los grados que existen hoy en día. También vamos a ver lo que son las crisis por sobrecarga sensorial, que también la conocemos con terminología de shutdown y meltdown. Eso lo vamos a ver. Y posteriormente vamos a ver los desafíos socioemocionales comunes relacionados con las personas autistas. Mm, 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 mm. ¿Ya? Y consejos para cuidadores. Ya, un poquito, no, bueno, no es tan extenso. Esta parte es un poquito más extensa, pero espero que alcancemos a ver todo. Son 3 hojitas solamente este tema, así que también está dividida en otra presentación. Es solo para recordar, ¿cierto?, en qué parte vamos. Tema número 5: necesidades de apoyo en el espectro autista. Comenzamos de inmediato. Voy a dejar de compartir acá. Ya, vamos por acá. Vamos por acá, por acá. Nuestro cronograma, como siempre, lo vamos a presentar. Ya, acá está. Módulo número 5. Ya, entonces nos quedan solamente 4 clases. Pasa muy rápido el tiempo y estaríamos finalizando, perdón, el día 9 del próximo mes. Vamos para allá. Habíamos comenzado viendo lo que son las categorías. Muchos de nosotros hemos visto, hemos escuchado que cuando hablamos de autismo hablamos de un grado, ya si hacemos grado 1, grado 2, grado 3. Hoy en día el diagnóstico de autismo se sigue agrupando bajo el término de trastorno de espectro autista. En los manuales diagnósticos aparece con ese nombre tal cual. Cuando nos referimos a una persona autista, lo decimos o lo podemos decir de esa forma. También habíamos dicho que se encuentra el término condición de espectro autista. También puede ser válido, todo depende del contexto en realidad en que lo estemos utilizando. Ya se habla de condición como un tema, como un término que viene siendo más inclusivo, que está buscando también ser reconocido hoy en día, pero oficialmente tenemos el término de lo que es. Cuando nosotros nos dicen, a nosotros, nuestro familiar, por ejemplo, va a un neurólogo y nos entrega un diagnóstico, el diagnóstico es trastorno del espectro autista. Ya, así está clasificado hoy en día y es algo que está clasificado a nivel mundial, ya no es exclusivo de acá, de nuestro país, ya, porque este cuadrito viene de un libro que es muy, muy grande, que lo voy a nombrar también un poquito más adelante. Ya, entonces, hoy hablamos de trastorno de espectro autista. Hay diferentes grados de severidad, podríamos decirlo, o de características, así se habla comúnmente, ¿cierto? Abarca en algunos casos que puede ser muy leve y en otras formas que son mucho más significativas. Las señales que pueden ser que pueden generar incluso algún grado de dependencia de otra persona. Todo va a depender, ¿cierto? Y además, si nos clasificamos dentro de uno de estos grados, es la cantidad de apoyo que nosotros podamos necesitar, pero además las características van a ser muy variadas entre uno y otro.
Entonces, el término TEA refleja una variabilidad de presentaciones, ¿ya? Una persona con TEA puede tener habilidades y desafíos muy diferentes. En eso estamos súper claros. Si bien las características nos dicen hay dificultad en la reciprocidad, dificultad en la comunicación, ¿ya? Dificultad en el tema de la rutina, ¿ya? Pero ¿qué tan afectado va a estar la comunicación? ¿Qué tan afectado va a estar la parte del apego, ¿cierto? El tipo de juego que nosotros tengamos. Eso ya se van sumando todos los factores, porque puede ser que tenga muy afectado un área y la otra no tanto, o la afectación, ¿cierto? Va a ir variando entre uno y otro. También, este trastorno de espectro autista, habíamos dicho que es una condición del neurodesarrollo. Nosotros vamos a nacer o con predisposición, ¿cierto? A medida que nuestro cerebro se va desarrollando, se van a ir evidenciando algunas características que en algunos casos, ¿cierto? Nos van a clasificar en el grado número uno, ¿cierto? Que es leve, ¿ya? En ese caso, ¿cierto? Vamos a requerir un apoyo que no es tan marcado como en el grado 3. Ya. Entonces, nuestro cerebro, ¿cierto? Va a irse desarrollando a medida que nosotros vamos creciendo, vamos interactuando con el medio y va a influir también en cómo nosotros vamos aprendiendo, cómo nos comportamos, cómo manejamos las emociones, ¿cierto? Hay hartos factores que también pueden influir. Puede ser que algunas características sean notables desde que somos muy pequeñitos. También hay algunos pequeños que tienen una estimulación muy temprana, entonces esas características ya no llegan a constituir una dificultad significativa a medida que se va desarrollando. Por eso es importante también un diagnóstico temprano, porque mientras antes apliquemos estrategias de apoyo, ya, puede ser más probable que a futuro tengamos menores dificultades para afrontar alguna etapa del desarrollo, ¿cierto? Vamos teniendo otras estrategias que nos van a ir aportando al desarrollo, ¿cierto? De nuestras habilidades también, y a ir teniendo cada vez menos necesidades. Entonces, em, Lorena nos dice, la prueba que recién pasó, ¿te puedo revisar las preguntas? Em, ya, esa pregunta... ah, 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 ah. Debido a lo típico se centra en los detalles, crean generalizaciones. Ya, en esa pregunta que me dicen acá, ¿cuál es la diferencia entre persona neurotípica y neurodivergente? La alternativa dice, la respuesta correcta era que los individuos neurotípicos crean generalizaciones. Ya eso parecía en la diapositiva parecía textual ese texto. Ya, se usó acá, según veo, se usó como distractor que los individuos neurotípicos se centran en los detalles, pero clases pasadas hablamos de que tanto neurotípicos como neurodivergentes podían fijarse en detalles, por supuesto, pero en el TEA era mucho más marcado esta centralización en los detalles. Ya eso lo habíamos dicho, porque claro, todos, ¿cierto? Vemos detalles, pero la diferencia con los neurotípicos es que pasaban cosas por alto muchas veces, que en el TEA, ¿cierto? Era mucho más marcado. Ya, en el TEA podíamos ver incluso una hiperfocalización, que por ejemplo la persona con TEA era mucho más detallista, podía pasar mucho más tiempo, ¿cierto?, observando detalles, podía tener incluso una memoria que era privilegiada en esos aspectos, cosas que para los individuos neurotípicos pueden pasar desapercibidas, para una persona con autismo, ¿cierto? Puede estar ahí ese detalle, puede que nos digan exactamente cosas que quizá íbamos pasando un día y nosotros no nos dimos cuenta de lo que sucedió alrededor de nosotros porque íbamos preocupados Profe, por esta parte. Sí, Bárbara. profe, disculpe que le interrumpa, pero es que yo pierdo el hilo. Yo si después se me olvida y no me voy a acordar, entonces mejor la interrumpo. Lo ¿Ya? que pasa es que, si bien, claro, yo también puse esa respuesta, Ujú, porque yo por descarte llegué a esa respuesta. ujú. Pero en sí, para mí, esa pregunta yo sentía que estaba mal hecha, mal formulada, no sé cómo decirlo, porque dice, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? No cuál ¿Ya? es la particularidad de los neurotípicos, ¿me entiendes? Ahí Ujú, dice, ¿cuál es la diferencia entre las personas neurotípicas
y neurodivergente, entonces ni un momento habla de los neurodivergentes. Entonces fue Mm, como, pucha, ¿cuál pongo? Lo más asertivo es que los individuos neurotípicos crean generalizaciones, pero esa es ujú, una cualidad de los neurotípicos, no es claro. una diferencia. Encontraba yo y ahí yo me enredé y después, claro, lo comentamos con los compañeros, Ujú, algunos decían que estaba bien, otros estaban de acuerdo con que estaba enredado y era como para confundirse en realidad, más ya, que, más que el distractor de la alternativa, que en sí ujú. dice que es se centran en los detalles, más que eso era como que no sabíamos qué responder. Y yo me fui, claro, por descarte llegué a la Claro, afirmación que está literal en el texto. claro, está, aparece literal la respuesta, por eso yo lo decía, en realidad la pregunta como tal, ya yo la veo, yo no escribí esa pregunta así tal cual, pero yo la leo y la respuesta para mí sí está. Más, más cierto, ya el tema de poder cambiar una pregunta o una respuesta, eso ya tenés que conversarlo directamente con la coordinadora, en este caso con Katherine, ¿ya? Porque, claro, aparece textual en el texto del aula, entonces, en ese sentido, ¿cierto? Para mí la respuesta está, pero si ustedes quieren conversarlo directamente con la coordinadora en este caso, porque yo no puedo, ¿cierto?, Profesora, cambiarlo desde acá. disculpe, profesora, disculpe, yo no le estoy solicitando el cambio ni nada. La pregunta era si en realidad estaba mal formulada la pregunta o porque era para poder confundirse, porque no creo que haber sido yo la única que me haya confundido. Entonces, por eso ahí va mi pregunta, si estaba mal formulada la pregunta, aunque aparezca muy en el texto tal cual como da la respuesta aquí, creo yo que tiende a ser confusa la pregunta. No es que si uno quiera Ya. llamar a la persona Ujú, administrativa que pueda cambiar la pregunta, no. Mi pregunta era si usted consideraba que la pregunta estaba mal gestionada para poder confundirnos ujú. o, o no. Y al parecer Yo, veo que para usted está correcta la pregunta. Eso era claro, mi... a mi parecer, disculpa que te rompa Lorena, a mi parecer está bien formulada, quizás yo lo hubiera puesto según el texto. Le hubiese agregado esa pequeña palabra más que nada, ¿ya? Profesora, Es que Porque disculpe que la claro, interrumpa. entonces en Profesor, estricto rigor no está completa la pregunta, sería eso solamente, pero porque claro, que- profesora, disculpe que la interrumpa, pero sí, usted como la líder de la clase, la que está impartiendo la información y la enseñanza, ¿usted no lee las preguntas antes de entregarnos la prueba? sí, yo Porque las esa es leo. yo la, y no le saltó nada como de la duda, como completarla o decirnos por último, lean bien porque es todo textual, no sé, porque esa duda, esa pregunta fue un poco capciosa. Yo se lo formulé a usted el día Ujú, que estábamos elaborando la prueba y se la formulé súper temprano por si ujú, había alguna posibilidad de que pudiera, no sé, darnos alguna directriz de cómo fuera, porque ujú, yo la contesté mal, le digo honestamente, la contesté mal. Pensé que podía ser la otra, pero me saltaba por todos ujú. lados. Yo se lo expliqué a usted, le mandé la información, la busqué por todos lados y Sí, ninguna de las dos Marci. respuestas me daba como correcta. Entonces, le pareció, yo no dije nada, pero a mis compañeras Ujú, también le empezó a saltar la duda con esa. Fue la única pregunta, el resto de la prueba estaba fácil, pero fue la única ujú, pregunta que nos saltó porque varias, no sé, pues yo no subestimo a mis compañeras, todas se informan más allá de lo que usted nos enseña o de que cualquier profesora nos enseña, entonces nos apareció esa pregunta como dudosa o como que le faltaba algo o no sé, fue la única pregunta que nos saltó a todas en un momento. mira. Marcia, lo que sucede, bueno, yo igual le entregué la misma respuesta que estoy entregando ahora por chat, pero sí, en realidad yo sí reviso las evaluaciones. En los otros cursos las evaluaciones las hago yo. En este curso ya venían algunas previamente realizadas, yo la leí y me pareció que la respuesta sí se encontraba. Ya pensándolo Profe, en lo que hablamos en clases solamente, con lo que nosotros vemos en la clase, para mí la respuesta, o sea, la pregunta y respuesta están correctas. Ya, de todos modos, si como curso les quedó la duda, puedo volver a comentarle a Katherine a ver si ella les da otra solución al respecto.
ya porque son varios los que tienen esa misma inquietud. Ya no me había llegado otra consulta al respecto, pero claro, yo reviso y como les decía, al leerlo, yo de esta forma me parece que la respuesta sí está. Pero si son varios, ¿cierto?, los que tienen la misma consulta, se lo puedo dejar también planteado a Catherine a ver si ella me puede decir si hay alguna otra solución al respecto. Profe, una Profesora, yo consulta. creo que, disculpen, yo creo que no es buscar la solución de que nos suban la nota ni nada, sino es que para ¿Ya? nosotros poder quedar claros como alumnos, porque a lo mejor usted se sabe el contenido y obviamente va a querer decir de que la respuesta está literalmente en el texto, pero es esa la Sí. duda que yo creo que tenemos varios, es de que efectivamente nos confundió porque yo también la contesté mal. Entonces, porque ahí dice la diferencia, entonces eh, tiende a quedar como uno con la duda. Obviamente nosotros somos los alumnos y usted es la persona que sabe y por ende va a entender de que la pregunta estaba literalmente la respuesta en el texto. Pero yo vuelvo a decirle, no es que yo quiera que me suban la nota, sino que yo poder quedar clara en el tema, porque al fin y al cabo me estoy confundiendo yo de poder dar una respuesta coherente. Claro, si en ese caso, Lorena, claro, la respuesta que di al inicio, ¿cierto? Era que en la clase pasada conversamos, no la clase pasada, pero en el tema 3 conversamos sobre la alternativa que sí aparece en el texto. Ya hablamos del tema de que los individuos neurotípicos crean generalizaciones, o sí lo hablamos, ¿cierto? Y era pensado en que se tiende, ¿cierto?, a, por aprendizaje previo, eh, ver a alguna persona, por ejemplo, y pensar enseguida al por qué está haciendo esto. Ya nosotros como que venimos como con ese pensamiento de que sabemos lo que quiere un otro, a eso iba, ¿ya? Esa es la primera, y la otra, de centrarse en los detalles, como les decía, se usó más que nada como distractor, porque no se tocó literalmente como en esa parte, cuando hablábamos de los neurotípicos, no se utilizó esa terminología. Sí se usó en la clase, en el tema anterior, y sí también se utiliza en el texto más adelante. Va a aparecer nuevamente el tema de centrarse en los detalles. ¿Ya? Pero esa es la respuesta que les puedo dar en este momento. ¿Ya? Sobre la evaluación como tal, vuelvo a comentar que yo sí las reviso y en el caso de esta evaluación en particular ya se había aplicado previamente y no habíamos tenido dificultad. Entonces, pero igual está igual esa posibilidad, ¿cierto?, de también poder comentarlo. Esa es la solución que puedo ver en este momento, ¿cierto? Pero la respuesta de mi parte es la que les acabo de comentar. Ya no sé si alguien más quiere comentar algo al respecto. Ya, de todos modos, ¿cierto? Me comprometo en las siguientes evaluaciones, ver nuevamente todas las preguntas, como siempre, pero esta vez darle una vuelta más, ¿cierto? En el caso de que alguna pregunta no quede por ahí con un término como muy ambiguo, ¿cierto? También poder revisarlo un poquito más. Ya, eso es desde mi parte. Bárbara. Profe, ahora sí. No, yo, más que nada, mira, a mí, como le contaba, yo por descarte llegué a poner esa, porque Ujú, sentí que era como la afirmación, pero aún, aunque me fue bien y la tuve buena, siento ujú. que independiente de eso, yo encontré que era confusa, era rara. ¿Por qué? Porque si usted lee la pura pregunta e ignora la respuesta, me gustaría saber qué hubiese respondido usted si fuese, por ejemplo, sin alternativa, con, con desarrollo, porque ahí sería muy diferente la respuesta al decir cuál es la diferencia entre uno y otro. Uno como respuesta no va a dar la característica solamente de uno, va a decir la diferencia. Ya, Por eso Bárbara, sí es, comprendo. para mí y para muchos fue confuso. Ya, comprendo el punto, Bárbara, sí. Ahora sí que comprendo un poquito más, ¿cierto?, lo que comentabas delante. Ya, en ese caso, claro, y me pongo a darle vueltas, pero para mí es difícil. No es porque tenga una mente muy cuadrada, sino es porque tengo como el contenido muy acá, muy encima. ¿Ya? Entonces se me hace como difícil sacarlo de ahí y verlo desde ese punto, pero tratando de hacer el ejercicio, ¿cierto? Ya voy a tratar de hacerlo de aquí en adelante con las otras preguntas que vengan en las siguientes evaluaciones, ya para que no vuelva a pasar esto
y darle una vuelta más, ¿cierto? Salir un poquito de lo que es como la temática como tal, verlo desde otro lado, ¿cierto? Para idealmente formular y si hay algo que corregir, sea algo previo. Ya eso desde mi parte, como decía, a veces uno también se queda como mucho con lo que vimos, ¿ya? Y en mi caso también tomo la información a veces como literal, ¿ya? Y después reviso y veo, ah, sí, perfecto, la respuesta está con otras palabras o está de esta forma, pero está, ¿ya? Entonces, desde ahí, ¿cierto? Verlo yo con más detalle. Ese es mi compromiso para que no ocurra algo así nuevamente y de todas formas igual se lo voy a plantear a Catherine porque para no dejarlo ahí como dando vueltas, ¿ya? Eso también es importante dejarlo ahí, ¿cierto? Para que no ocurran en otras evaluaciones también, no solamente de este módulo, sino que los demás. Eso igual es importante. Ahí tengo un mensajito. Ya. Sí, ok, Bárbara. De nada. Ya, entonces, ¿cierto? Zanjado un poquito ese tema, igual hay algunas cositas que vamos a ir viendo más adelante, les comento, ya, pero vamos a continuar por la hora, más que nada. Entonces, continuamos con esta temática. Estamos viendo lo que son las necesidades de apoyo. Habíamos dicho que las características entre una persona con el diagnóstico y otra no van a ser las mismas, pero eh, por ende, también existen dificultades en el comportamiento, intereses, que pueden ser repetitivos también, pero desde ahí se van definiendo los grados una vez que se entrega un diagnóstico común. Este cuadrito que nosotros vemos acá viene de un manual, que es un manual que existe a nivel mundial, como ya habíamos mencionado. Existe la versión anterior que se llama DSM-4 y existe la versión actual que es DSM-5. Así se abrevia, ¿ya? Porque el nombre está en inglés, pero la traducción es Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales. En su quinta edición es el que corresponde hoy en día. Es un libro inmenso que ustedes lo pueden encontrar en internet. Es de fácil acceso, lo encontramos de manera gratuita y físico es una cosa como gigante, un libro muy, muy grande. Y en este libro tiene, van a encontrar toda la clasificación de trastornos de salud mental. Y dentro de ellos están los trastornos del neurodesarrollo. Y dentro de los trastornos del neurodesarrollo van a encontrar trastorno de espectro autista. La característica principal de este texto, que es inmenso, es que nos va a dar directrices con letras, con categorías de lo que es un diagnóstico. Entonces, nuestro profesional de salud, ya sea neurólogo, ya sea psiquiatra, va a, eh, nosotros vamos, ¿cierto? Describimos las dificultades que podamos tener, nos pueden pedir evaluaciones o no, como habíamos dicho la clase anterior, y desde ese manual va a revisar los criterios que se deben cumplir para diagnosticar. Entonces, ese libro es muy estandarizado. Si ustedes lo buscan en internet y se ponen a revisarlo, ya, probablemente vamos a decir, ah, yo tengo esto otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no son difíciles de comprender la mayoría de los criterios que aparecen ahí. Por ejemplo, si nosotros vemos el criterio de depresión, vamos a ver que está, no recuerdo si desde la A a la E o de A a la D. Vamos a encontrar depresión, ya conducta que se repite por tanto tiempo. No me lo sé de memoria, yo creo que nadie se lo sabe de memoria porque es un libro inmenso, y son muchos. Entonces ahí vamos a encontrar diagnóstico por diagnóstico, características que debe cumplir una persona para ser diagnosticada por un profesional de salud mental. Entonces pasa que eh, nuestro profesional va a ver ese texto, va a tomar todo lo previo, ¿cierto? O lo que nos vaya a preguntar, todos los análisis que nos haya enviado a realizar,
y desde ahí nos va a decir si cumplimos o no con esos criterios para entregarnos un diagnóstico. ¿Ya? Si, eso de que si ustedes, o sea, nosotros, yo también, si me pongo a ver ese texto, puede que nosotros mismos nos autodiagnostiquemos o diagnostiquemos erróneamente a cualquiera. ¿Ya? Es importante porque les voy a comentar que en mi periodo de universidad, cuando comenzamos a trabajar con ese manual diagnóstico, tenemos que conocerlo. Nos tocó memorizar muchos de esos criterios para distintos trastornos de salud mental. Y muchos de nosotros veíamos los criterios y decíamos, pero si yo tengo un trastorno de ansiedad, yo tengo todos los criterios de depresión. Ya, ocurre mucho, ya, pero son fáciles de leer y se confunden a veces algunos. Por eso es importante que el diagnóstico finalmente lo entregue un profesional certificado. Así nosotros lo vemos, podemos decir que un familiar, alguien tiene alguna cosa. Puede que coincida, puede que sí estemos en lo correcto, pero lo ideal es que el diagnóstico siempre lo realice un profesional. En el caso del autismo, también aparece dentro de los trastornos del neurodesarrollo, van a aparecer todos los criterios que debe cumplir una persona, ¿cierto?, para tener un diagnóstico de autismo. No las voy a nombrar todas ahora, pero más o menos las hemos ido nombrando en las clases. Este manual es internacional, como decíamos, se utiliza mayormente, bueno, desde un principio en Estados Unidos y muchos otros países también lo utilizan. Además de este, existe otro manual diagnóstico, ya que es el CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud. Pero cualquiera de los dos, ¿cierto? ¿No? El más utilizado es el DSM-5, que es este manual gigante. Entonces también ese texto tiene diferentes apartados que nos van a decir si también tenemos asociado algún otro diagnóstico. Por ejemplo, tenemos un trastorno nos entregan el diagnóstico, trastorno de espectro autista. Además, asociado tenemos un trastorno del sueño, un trastorno gastrointestinal, por ejemplo. Todo eso puede ir ahí estipulado. Eh, y también este manual establece una graduación, podríamos decir, de la gravedad de las características o síntomas, como ustedes prefieran llamarle, siendo el grado número 1 el más leve. Lo van a encontrar como un grado 1 necesita ayuda o lo van a encontrar como grado 1 leve. Leve, moderado, así lo pueden encontrar o como aparece aquí tal cual. Pero sabemos que el grado 1 es el que requiere menos apoyo. Entonces, para efectos de este diagnóstico, se debe especificar también si presenta acompañado algún otro diagnóstico, como decía, de discapacidad intelectual, si existe un deterioro del lenguaje que lo acompañe, si está asociado a alguna otra enfermedad médica o genética, algún factor ambiental conocido, si existe otro concomitante, ¿cierto? Se establece también en ese diagnóstico. Em, ya, entonces, podemos encontrar asociados, aprovechando de nombrar acá solamente, se asocian mucho los trastornos del sueño, como dato, alrededor de un 80% de las personas con autismo tienen problemas en el sueño. Ya, eso lo hace bastante común dentro de nuestra población autista. Ya, es una dificultad, tenemos pequeños que duermen muy poquitas horas y esto se ha estudiado bastante y se dice que es por la actividad neuronal más que nada. A pequeños que pueden pasar en vela incluso noches enteras, ya días, 3 días sin dormir. Para la familia es sumamente desgastante la temática. En algunos casos tenemos pequeños que duermen 4 o 5 horas y el otro día con las pilas totalmente renovadas, ¿cierto? Y en algunos otros casos requieren algún tipo de medicación, tiene que ser muy ajustada. También están asociados los trastornos gastrointestinales como intestino irritable, estreñimiento, sensibilidad también a algunos alimentos, que no debe confundirse tanto con lo que es la hipersensibilidad. También asociamos los trastornos de ansiedad, miedo excesivo, irritabilidad, dificultad para enfrentar situaciones nuevas,
Igual hay un porcentaje alto de personas con autismo con trastornos de ansiedad. Y uno que vemos muy frecuentemente es el trastorno de atención con o sin hiperactividad, ya que podemos ver también en nuestros estudiantes, nos vamos a encontrar dentro del contexto educativo con muchos estudiantes que presentan, además de un trastorno además de un diagnóstico de autismo, también un trastorno de atención con o sin hiperactividad. En nuestras aulas es bastante común. En mi caso, yo creo que más de un 60% de los estudiantes con los que he trabajado desde que comencé, hace varios años ya que comencé a trabajar en educación, o incluso más de un 60%, que presentan asociado un trastorno de atención con hiperactividad. ¿Ya? Por eso les comentaba que es súper común encontrar ese tipo de factor concomitante o acompañante del diagnóstico. Trastornos del lenguaje también podemos encontrar y epilepsia en algunas personas con autismo, sumando también los trastornos sensoriales, que son súper comunes también en nuestra población, sobre todo con nuestros niños cuando son más pequeños. Encontramos harto de lo que es trastorno sensorial. Pero no todos van a presentar esos factores concomitantes, ¿cierto? Recordemos que acá puede ser muy variable. Vamos viendo algunos ejemplos de estos grados de apoyo que pueden necesitar nuestros estudiantes, diferenciando aspectos desde la comunicación y los comportamientos restringidos y o repetitivos, encontrándonos que en el grado más bajito, en el grado 1, necesita ayuda, ¿cierto? El más leve. En cuanto a la comunicación social, el niño necesita ayuda, por ejemplo, para iniciar una conversación con otros niños en el parque. Puede tener dificultad para unirse a un juego o compartir los juguetes. En ese caso, entonces, la comunicación social puede ser que nuestro niño sí se comunique con los demás, ya sin grandes dificultades, que no sean tan evidentes y en algunos casos van a requerir un apoyo mínimo para, por ejemplo, iniciar una conversación. O sea, tenemos un grupo de pequeños que están jugando, pueden estar jugando a la pelota y con el apoyo de nosotros podemos hacer que nuestro niño se una a ese juego. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos acompañar a nuestro niño, decirle a los otros pequeños, em, o preguntar a nuestro niño, ¿te gustaría jugar a la pelota? Y nuestro niño puede que nos diga sí, ¿ya? Y vamos, lo acompañamos y cuando están los niños formando su equipo, le decimos, a Pablito le gustaría integrarse. Y los otros niños van a decir, ah, sí, ya. Y hasta ahí llega nuestra intervención. En cuanto a comunicación social, es poquito el apoyo. Hace un ejemplo, podemos tener diferentes características. Puede ser que no requiera un apoyo como tal, sino que requiera quizás en alguna situación X, ya no en todas, quizás requiere más apoyo con situaciones nuevas o requiere un apoyo en cuanto a que le acompañemos, ¿cierto? O le guiemos, cómo puedo yo, ¿cierto? Unirme al grupo. Quizás dando un pequeño empujoncito, ¿a eso se refiere? Ya va a ser suficiente, o con nosotros quedarnos ahí, ¿cierto? Pero ahí más al margen, pero estamos ahí por si acaso. Eso es, en cuanto a la bueno, otro ejemplo sería que también en una conversación podemos tener a un joven que se encuentra en el grado más leve, en el grado número 1, ya que puede requerir apoyo para continuar con una conversación. Ya puede no entender cómo continuar una conversación, ¿ya? Por ejemplo, sobre lo que hicieron el fin de semana o tener dificultad para preguntar si puede acercarse a un otro. Por ejemplo, si hay un grupo de personas, el cómo llegamos a ese grupo de personas, cómo va a ser la primera interacción, el primer acercamiento que voy a tener. ¿Ya? En ese tipo de acciones puede tener mayores dificultades. En cuanto al comportamiento restringido y o repetitivo, tenemos una interferencia significativa en al menos un contexto.
Un niño, por ejemplo, puede preferir jugar con el mismo juguete o realizar la misma actividad en lugar de explorar otras nuevas. Ya puede tener una rutina marcada en cuanto a cómo voy a jugar todos los días cuando llego a mi casa. ¿Ya? Pero cuando estoy en el colegio, la dificultad no es mayor, ¿cierto? Vamos a tener un pequeño que quizás en su casa agrupa ya, por ejemplo, su interés son las armas de juguete. Va a agrupar todas las armas, va a tener una rutina, ¿cierto? En la tarde para llegar del colegio, va a ordenar las armas. Ya, perfecto. Con eso, súper bien. Después quizás voy a tomar una, voy a jugar un poquito, después la voy a dejar en el mismo lugar, voy a volver a agruparlas de otra forma. Ya, voy a pasar un rato ahí. Pero en el colegio puede ser que no se vea ese interés tan marcado. ¿Ya? O un pequeño que le gustan los dinosaurios, puede ser que en el colegio existan juguetes dinosaurios y el rato que yo tenga libre voy a ir y voy a tomar esos dinosaurios, voy a utilizar mi tipo de juego, después voy a poder pasar a otra actividad que no tenga nada que ver con estos dinosaurios. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Desde ese lado, no es algo tan dificultoso el poder cambiar de rutina, ¿cierto? Porque el interés está ahí, ¿cierto? Nuestro comportamiento restringido existe, pero podemos ser más flexibles en cuanto a los cambios. Ya podemos tener a nuestro pequeño que se incomoda en algunas situaciones, ¿cierto? Con algún cambio de rutina. Hay una raya ahí apareció en la presentación, no alcancé a ver de quién era. Ya podemos tener, sí, puede existir una molestia en alguna circunstancia, a veces en un cambio de rutina, pero va a ser muy leve. Ya, si nosotros anticipamos, ya vamos a tener a nuestro pequeño que efectivamente, esta tarde no voy a poder jugar como todas las tardes porque tenemos que hacer esto que me dijo la mamá ya el día anterior, ya perfecto. ¿Ya? Lo hacemos más tarde, por ejemplo. En el grado 2 ya vamos a ver una diferencia que es un poquito más, una dificultad que es un poquito más marcada. En cuanto a la comunicación social, dice, marcado déficit con limitada iniciación o respuestas reducidas o atípicas. En cuanto a la comunicación social, en el grado 2 tenemos que un niño puede hablar con otros, pero necesita ayuda, por ejemplo, para entender las bromas o los sentimientos de otras personas. Puede tener dificultades para mantener una conversación fluida. Por ejemplo, vamos a tener una persona que en un espacio donde estamos con nuestros pares puede requerir apoyo, ya estamos conversando, ¿cierto? Puede ser que sí. La acompañamos, ¿cierto? Inicia la conversación, nosotros ya nos podemos retirar, pero siempre tiene que haber alguien pendiente de la continuidad de esa conversación, por ejemplo, o la continuidad de ese juego, porque en un momento puede pasar que alguien diga algún comentario o utilicemos, por ejemplo, sarcasmo o utilicemos alguna jerga chilena que no sea tan fácil de comprender, ¿cierto? Porque tiene un mensaje que es implícito. Y puede ser que nuestro niño, nuestro joven o nuestro adulto se encuentra en el grado moderado o en el grado 2, perdón, em, se va a quedar ahí, ¿cierto? Pensando, ¿qué me habrá querido decir? Analizando la situación o quizás malentendiendo los comentarios de los demás. En ese caso, ¿cierto? Se va a requerir de que una persona con las que está participando socialmente, con las que se está comunicando, por ejemplo, le diga, es que esto significa tal cosa, o no quise decir eso literal, sino que quise decir esto otro. Como lo que decíamos el otro día, cuando alguien va en un grupo social y me dice, ay, te odio y se ríe, ya, es porque me lo está diciendo como de broma, ¿cierto? Si la persona con autismo de grado 2 puede pensar que literalmente me están diciendo que me odia, ya, que no me quiere. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Se requiere de algún apoyo adicional que va a estar mucho más presente que en el grado 1. Vamos a requerir un apoyo en distintas circunstancias. Por ejemplo, en clase. Un niño sí puede interactuar en la clase, pero no siempre puede entender bien el tono de las conversaciones. Si alguien está bromeando, puede tomarlo en serio o responder de una manera muy literal. También puede no notar cuando alguien está triste o seguir hablando, ¿cierto?, de algún tema no relacionado.
Ahí, ¿cierto? Puedo seguir hablando de mi tema de interés y quizás puede pasar desapercibido para mí que mi compañero está triste o ya está aburrido de todo el rato que llevo hablándole de lo mismo. En cuanto al comportamiento restringido y o repetitivo, tenemos una interferencia frecuente relacionada con con la inflexibilidad y dificultades del cambio de foco. Un niño puede tener intereses muy específicos y hablar constantemente de ellos sin prestar atención a los intereses de los demás. También puede tener rituales diarios que deben seguirse de una manera muy precisa. Puede ser que nuestro niño o nuestro joven tenga algún interés en un tema súper específico, como las estaciones del año, y puede hablar todo el tiempo de las estaciones del año, incluso cuando los demás ya no están interesados. Su rutina ya tiene una alteración, a diferencia del grado uno que veíamos. ¿Ya? Por ejemplo, si nuestro estudiante está acostumbrado a tomar un bus que pasa todos los días a la misma hora, y este llega tarde, podemos tener una conducta mucho más ansiosa, podemos tener una molestia, podemos incluso tener una desregulación. Ya, eso en el grado 2. Ya, tenemos esa necesidad de tener una rutina mucho más estructurada, exista mucha más anticipación para poder cambiar de una actividad a otra. Ya, a diferencia del grado uno, que si en el grado uno tenemos una interferencia significativa, ya puede ser en un contexto o dos, pero esta dificultad, ¿cierto?, del cambiar de una actividad a otra las- eh, se puede negociar mucho más. Se requieren estrategias que no van a ser tan marcadas. Puede ser que nuestro niño nos insista. Podemos decirle, mañana no vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Puede ser que nuestro niño insista y nos diga, pero ¿por qué? Ya nos pregunte el por qué. Pero finalmente nosotros podemos explicarle y nuestro niño probablemente va a ceder. En el grado 2 la rutina va a estar mucho más marcada y el negociar se hace un poquito más complejo en el grado 2. Ya se requiere mucha más anticipación, quizás se requiere también algún tipo de recordatorio visual, ¿cierto? Pero ese cambio repentino, por lo general, no es bien tolerado en el grado 2 por lo general, a lo que nos dice el libro. No es bien tolerado, ¿cierto? El cambiar de una actividad a otra, el cambiar de tema de conversación, vamos a tener personas que pueden estar hablándonos mucho tiempo de su área de interés y si nosotros no le interrumpimos, es probable que continúe. Ya se hace necesario, ¿cierto? Nosotros le interrumpimos, hay estrategias que, por ejemplo, nosotros podemos cambiar el tema con respeto, ¿ya? O tomar una parte del relato que nos está diciendo. Por ejemplo, nos está hablando de los dinosaurios. Nos dicen, ya, los dinosaurios habitaron en tal parte y ellos se alimentaban de flores, de árboles, y nosotros ahí podemos intervenir y decir, ah, hay árboles, ¿sabes qué? Hay un parque donde se estaban plantando árboles de esta especie. ¿Conoces esa especie de árbol? Por ejemplo, en el grado 2 y puede ser que nuestro niño ahí sí, cambio de foco, ¿cierto? Cambiamos la dirección de la conversación. Em, También hay otras estrategias para interrumpir una conversación con alguien con TEA. Voy a aprovechar de inmediato de nombrarlas. También hay otra forma de hacerlo que a veces se utiliza entre familiares o amigos más cercanos, que es cuando una persona con autismo está como muy explayándose demasiado en su tema. A veces les había comentado que no notan que el resto ya no quiere escuchar o quiere cambiar de tema. Pero por respeto, nosotros socialmente permanecemos, escuchamos. Entonces, a veces se acuerda entre terapeuta, entre familia o entre amigos, el que nosotros vamos a hacer esto, ¿ya? O obtener alguna señal, que puede ser, por ejemplo, esto, cualquiera que nosotros definamos, que significa, ya, le damos el pase a otro. ¿Ya? Es una estrategia más que se utiliza. También puede ser la que les acaba de comentar, que nosotros tratamos de cambiar el foco de la conversación, ¿ya? Porque sí puede haber esa dificultad.
Entonces cambiamos el foco, llevándolo, ¿cierto? Si nos está hablando mucho rato de esta temática en común y nosotros queremos cambiar de actividad o de conversación, podemos agarrarnos de algo que nos mencionó o ir preguntando más allá. ¿Ya? La idea es que la conversación fluya y que sea no solamente una persona la que nos está hablando, sino que vayamos entre los dos, por ejemplo, o tres, los que estén. Entonces, ¿cierto? Y le vamos dando también, le vamos dando, enseñando el que acá, ¿cierto? La oportunidad de hablar no es solamente de uno, que cada uno tiene, ¿cierto? Algo que aportar a esa conversación. Por eso es importante, ¿cierto? Nosotros podemos, como les decía, tomar un hilo de lo que nos está comentando nuestro estudiante o conversar en el mismo tema cuando el interés ya es demasiado marcado, o continuar en el mismo tema. Si nos habla ya los dinosaurios son de este color y podemos ir diciendo, oye, y ellos también volaban, tenían con qué sector habitaban, ¿cierto? Podemos ir preguntando más sobre la misma temática dependiendo a dónde queramos llegar, o podemos cambiar el hilo de la conducta, ¿cierto? Tirarlo para otro lado, como el tema de, los árboles, y si nos dicen, ya los autos se inventaron en tal parte, y por ejemplo, hasta los colores podemos desde ahí agarrarlo y llevarlo a otra temática. Oye, ¿y a ti por qué te gusta ese color? Siempre con preguntas como más como cerrada al principio y después la vamos explayando hacia el otro lado, hacia otro tema. Por ejemplo, y a ti te gusta, y a ti te gusta mucho el rojo, ¿sabes? ¿Sabes que vi que tu mochila es roja? Sí, mi mochila es roja. Uy, esa la tienes hace tiempo. Sabes que cuando yo era chica también tenía una color rojo, me la regaló, no sé, mi tía, me la regaló mi tía. Me encantaba, ahí voy a guardar muchas cosas. Ah, ya. Tú traes hartas cosas en la mochila bien pesada al colegio, porque nos diga sí, puede que nos digan no, ¿ya? Y le decimos, ¿y qué están trabajando en clase? Y ahí vamos, ¿cierto? Nosotros virando la conversación, tirándola para otro lado. En el grado 3 se requiere una ayuda muy notable. A diferencia de los grados anteriores, vamos a tener una ayuda muy notable según este cuadrito. En cuanto a la comunicación social, vamos a tener que es mínima la comunicación, a diferencia de los grados anteriores, que en el primero recordemos que nuestro pequeño o nuestro joven o nuestro adulto podía requerir algún tipo de apoyo, o quizás no tan marcado, pero podía ser que en algún momento requiriese algún apoyo, quizás algo no me quedó tan claro, quizás para iniciar el contacto con un otro requiero cierta ayuda. En el grado 2, o para situaciones nuevas. Quizás con los amigos más cercanos no requiero ese apoyo en el grado 1. En el grado 2 teníamos que la comunicación social necesita ayuda muy notable, ¿ya? Ahí vamos a requerir un apoyo mucho más constante en cuanto a entender las bromas de los demás, vamos a participar, vamos a compartir socialmente, pero vamos a requerir apoyo quizás en el comenzar la interacción y en el poder continuarla, porque en algún momento de esa conversación puede ser que algo no me quede claro, algo no, algo no comprendí o algo me lo tomé de una forma que no correspondía, ¿cierto? Porque lo tomé literal y no era lo que yo pensaba, entonces requiero que alguien, ¿cierto?, me aclare esa situación en ese momento. Y en el grado 3 la comunicación social es mínima. Por ejemplo, nuestro pequeño puede requerir un apoyo constante para interactuar con otros, evitar contacto visual, puede no responder cuando se le habla directamente. En la comunicación social puede existir en momentos mucho más breves. Vamos a tener pequeños que no nos van a mirar a la cara o que nos vamos a dar cuenta que si nosotros le hablamos, pareciera que no existimos. También puede ser que nuestro pequeño se conecte brevemente. También ocurre esas situaciones. Podemos tener también niños o adultos o jóvenes que son no verbales en el grado 3, ya que en algunos casos también podemos tener que ellos inventan algún tipo de vocabulario y pueden pronunciar este vocabulario, palabras o algún tipo de canción que sea inventada. Eso también ocurre
en el grado más severo. ¿Ya? Vamos a requerir apoyo mucho más. ¿Podemos interactuar? Sí, pero no va a tener, va a ser el apoyo de algún otro. Esa interacción se puede dar, pero va a ser en momentos más acotados. Ya no vamos, es probable que nuestro pequeño sí participe con nosotros. Podemos, en el caso de los niños, generar algún tipo de vínculo a través del juego, a través de un contacto que no sea tanto visual, sino que nosotros puede ser que hagamos que nuestro pequeño coopere, le vamos a entregar elementos para que nuestro niño los pegue, ¿ya? En esa colaboración se va dando la interacción, pero tanto como comunicación fluida, ¿cierto? Es difícil poder conseguirla en ese grado. Se va, se puede ir trabajando también, se puede ir potenciando, en el caso también si existen algunas palabras base de nuestro pequeño, o existe la intención comunicativa en algunos casos, eso se toma, ¿cierto? Y se trata de potenciar al máximo esas pequeñas palabritas, o a veces cuando nuestro pequeño nosotros tratamos de interactuar, de llegar por algún lado, vemos que nuestro niño anda caminando, deambula, no requiere de nuestra presencia. Puede ser que nosotros le empecemos a entregar juguetes, ¿cierto? Nuestro niño puede que los mire, puede que creemos algún tipo de rutina cortita, ¿ya? De esa forma podemos ir llegando a nuestro pequeño y nos vamos a dar cuenta si existe esa intención de comunicar o no. Y vamos a ver otros tipos de comunicación también que no son tan convencionales. El contacto visual puede ser muy breve en los anteriores también. Pero en el caso del grado 3 suele ser muy poquito o nulo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a nuestros niños puede ser muy abrumador o incluso incómodo este contacto visual. Significa interpretar y responder a las expresiones faciales y a las emociones de los demás también. Que claro, puede ser mucho más, puede ser complejo también. Em, En cuanto a la perdón, comportamiento, ya, aquí me quedé. En cuanto a la comunicación social, también habíamos dicho que un niño también puede evitar interactuar con otros. Incluso en situaciones donde es necesario, puede preferir no participar en un grupo donde no existan personas que sean tan cercanas, por ejemplo, puede preferir participar con algún familiar y en algunos casos no. En algunos casos prefiere, ¿cierto?, estar más solito, más alejado, ¿ya? En reuniones familiares puede apartarse también de esa situación, puede no responder cuando nosotros le saludamos, necesita que un otro, ¿ya? En el caso de los niños, el que un adulto realice cualquier tipo de interacción. A veces nosotros como adultos también aprendemos a interpretar las necesidades de nuestro pequeño, que puede ser no verbal, puede ser que en el caso de algunos niños, niñas, a veces muestran cierto inicio de desregulación para que nosotros comprendamos lo que necesitan, ya que podemos ver que nuestros niños a veces se tiran al suelo cuando necesitan algo y si no les conocemos bien, no conocemos el perfil de nuestro pequeño, es difícil poder dar lo que ellos requieren en ese momento. En cuanto al comportamiento restringido y o repetitivo, teníamos una interferencia mucho más marcada en la vida diaria, una inflexibilidad mucho más marcada, dificultad en el cambio y foco atencional. Un niño puede estar muy enfocado en sus intereses específicos, no muestra interés en nada más. Puede pasar una hora, puede pasar dos, pueden pasar mucho tiempo, ¿cierto? Enfocado en algún interés en particular. Puede tener comportamientos repetitivos que son intensos, puede balancearse, puede golpear objetos. Ya, esto va a interferir mucho más en las actividades diarias. Pensando pensando en el colegio, entonces si nuestro pequeño tiene una rutina que es muy estructurada, el hecho de anticipar el cambio se hace crucial. Pero aún así, puede ser que no sea suficiente en el grado 3. Puede ser que nuestro pequeño efectivamente se desregule si, por ejemplo, no existe un cambio inesperado. Que, por ejemplo, si teníamos una clase de educación física y después teníamos matemática
y no llegó nuestro profesor de matemática, nosotros ya teníamos nuestro horario, ¿cierto? Ya sabíamos qué es lo que viene después y después, ¿cierto? Matemática y después el almuerzo. Puede pasar en el colegio que no llegó nuestro profesor de matemática y ¿cómo le explicamos? Que sabemos que puede ser complejo, ¿cierto? Nosotros vamos, le podemos explicar, ya no va a venir nuestro profesor de matemática, vamos a hacer esta otra actividad. Ya en ese caso puede ser súper complejo. Pues nuestro pequeño es difícil el negociar alguna solución en el caso del grado 3. No es imposible, es un poco más complejo, pero ¿cómo lo podríamos hacer en este caso? Ya no llegó el profesor de matemáticas. Tratar de explicarle de algún otro modo que sea más concreto, ¿cierto? Ahora no vamos a hacer matemática con el profesor tanto porque vamos a hacer esta actividad que también tiene que ver con números. No entrar en tanto detalle, vamos a hacer esta actividad donde vamos a juntar los números. ¿Te acuerdas cómo lo hacíamos en la semana pasada? Ya, perfecto. Desde ahí lo podemos ir tomando, porque acá, ¿cierto? Esta dificultad para el cambio puede llegar a una desregulación mucho más rápida. Este pequeño cambio que se hizo, o llega una persona extraña a mi casa, también puede ser una dificultad en el grado 3. Al tema del vínculo suele costar un poquito más. Em, También, otro ejemplo, un niño puede necesitar seguir estrictamente la misma rutina todos los días y cualquier cambio que ocurra, como usar un tipo de prenda de vestir diferente o sentarse en un lugar diferente, puede provocarle una gran angustia, puede provocarle mucha ansiedad. También puede repetir el mismo movimiento o frase una y otra vez, como balancearse hacia atrás o hacia adelante. Ya podemos tener esa inflexibilidad mucho más marcada. ¿Ya? Y en el caso del foco de atención también, ¿cierto? Vamos a tener pequeños que suelen mantenerse en la misma temática, tener el mismo tipo de juego, de rutina, a diferencia del anterior, ¿cierto? Donde podíamos cambiar el foco anticipando y podíamos también negociar mucho más si había algún cambio inesperado. Entonces, todos estos ejemplos nos van a ir mostrando cómo las dificultades en el trastorno espectro autista pueden manifestarse en diferentes grados de dificultad, desde necesitar una ayuda muy leve hasta una ayuda mucho más notable en cuanto a nuestras áreas de desempeño. Las manifestaciones clínicas que nosotros tengamos también pueden cambiar con la edad y algunas no pueden no ser evidentes hasta que no aumenten las demandas del entorno. Puede ser que nuestros pequeños en casa o en kinder, en prebásica, ya puede ser que el enfoque escolar, ¿cierto?, era muy adaptado, muy inclusivo. Puede ser que las primeras dificultades que tenga nuestro pequeño, que nosotros evidenciemos como familia, los primeros signos los veamos cuando nuestro niño, por ejemplo, pase a primero básico. ¿Por qué? Porque hay una rutina diferente, ya no tenemos un espacio de juego tan libre, ya porque conocemos a otras personas también. En ese momento puede darse que nos encontremos con las primeras características. También esto de los grados puede ir variando con el tiempo, pero si nosotros nos entregan un diagnóstico que nos dice, nuestro pequeño tiene este diagnóstico y el grado es ya el 1, por ejemplo, y a medida que nosotros crecemos, no es necesario que volvamos a reevaluarnos con un profesional, pero por las demandas del entorno, como han cambiado, a veces se sugiere poder hacerlo. No es lo mismo, ¿cierto? Las dificultades que pueda tener un niño de 3 años a cuando un pequeño ya está en quinto, sexto básico, por ejemplo. En algunos casos se considera el reevaluar a cierta edad. ¿Ya? Quizás ver el tema de los grados puede haber cambiado, pero es más que nada para ver qué necesidades tiene ahora mi pequeño versus a cuando lo evaluaron cuando era muy pequeñito, ¿cierto? 3 años versus cuando ya estamos en quinto, sexto básico, no va a ser lo mismo. Las demandas del entorno también van a cambiar.
Entonces, en esos casos se considera reevaluar, pero no es una obligación. Si no tenemos un diagnóstico, ya tenemos un grado, es probable que este se mantenga o en alguna etapa de la vida quizás no requiramos tanto apoyo. También pudiese bajar, pero no es una obligación el reevaluarnos como tal. Ya, hasta aquí vamos a llegar en este momento. Vamos a hacer un pequeño alto. Ya, y vamos a volver con esta partecita. Vamos a volver a las 8:20. Estamos de vuelta. Vamos y volvemos. 8:20, estamos de vuelta. Vamos a usar aquí. Continuamos, entonces continuamos. con- Vamos para allá. Vamos para allá. Estábamos acá en el módulo número 5. Necesidades de apoyo en el espectro autista. Habíamos visto lo que era este cuadrito que viene de un manual diagnóstico y estadístico, ya donde nos dice las características que debe tener una persona para cumplir, los criterios, perdón, que debe tener una persona para ser diagnosticada con trastorno de espectro autista. También este manual diagnóstico y estadístico nos entrega el cuadro que vemos acá, que son las necesidades de apoyo en distintas áreas de comunicación social, como los comportamientos restringidos y o repetitivos. Ya vimos que en el grado 1 se requería un apoyo, más que nada, pudiese ser en la iniciación de una conversación, en la parte de comportamiento, voy para arriba. En el grado 2 veíamos que el déficit de la comunicación era mucho más marcado, se requería un apoyo más constante, un acompañamiento, por ejemplo, para continuar en una conversación, para iniciar y para continuar una conversación. Puede ser que en algún momento se presente alguna palabra, algún, ay, se me va un poquito la palabra, en algún momento se presente algún término o utilicemos algún lenguaje implícito, y puede ser que una persona con autismo en grado 2 no lo comprenda por completo o lo malinterprete. En ese caso requiere un apoyo de un otro. Y en el grado 3 la comunicación habíamos dicho que era mínima. Ya, pudiese ser que nuestro pequeño no tiene o tiene un escaso contacto visual. Ya, muchas veces existe la pronunciación de algunas palabras. En otros casos vamos a tener personas con autismo no verbales. Ya, en cuanto a los comportamientos restringidos y repetitivos, veíamos que en el caso del grado 1, utilizando estrategias como el anticipar, el quizás negociando, ¿cierto? Podíamos cambiar de foco atencional, podíamos hacer que nuestro pequeño, que quizás tiene una rutina muy estructurada, pudiese ser que podamos salir un poco de esa rutina en algún momento, ya lo podemos hacer, cambiamos la actividad de hoy, lo hacemos más tarde, ya es un poco más flexible. En el grado 2 veíamos que era mucho más marcada esta inflexibilidad. Ya requeríamos mucho más estrategias para poder cambiar de foco. Ya teníamos que, en el caso de algún cambio inesperado de actividad, también podíamos ver que em, nuestro estudiante o nuestro niño podía presentar mucha más angustia, mucha más molestia. También se daba mucho más frecuentemente que la conducta repetitiva se daba tanto en distintos espacios, era mucho más generalizado. Por ejemplo, podía ser en el colegio, en la casa o en cualquier otro espacio donde estuviésemos compartiendo. Y en el grado 3 veíamos que la dificultad era una inflexibilidad mucho más marcada. Ya acá requeríamos sí o sí mucha anticipación, requeríamos también apoyar en el estructurar esa rutina, porque nuestro estudiante podía incluso tener desregulaciones. Ya también teníamos dificultad en el cambiar de foco de atención. Podíamos tener nuestro estudiante por horas, por ejemplo, realizando algún tipo de actividad en específico que fuese de su interés. Y continuamos. Ya hablamos sobre las crisis por sobrecarga sensorial.
Las vamos a encontrar con distintos nombres en algún momento de nuestra vida. Pero acá estamos viendo lo que son como shutdown o meltdown. Dentro de nuestro establecimiento educativo los vamos a encontrar, de acuerdo al protocolo de lo que establece la circular 586 y la ley que viene derivado de la ley 21.545, que es la ley TEA, nos habla sobre las desregulaciones emocionales y conductuales. Ya, otra terminología que se utiliza bastante, es como más amplia, ya no es exclusiva de educación, sino que se utiliza también por psicólogos. Ya, es la crisis por sobrecarga sensorial, que también la podemos encontrar como shutdown y los meltdown. Ya, no son exactamente lo mismo, la causa en sí pudiese ser igual. Va a depender también del perfil de la persona. Entonces, esta crisis por sobrecarga sensorial es un término que describe una situación en la que una persona se ve abrumada por estímulos sensoriales, por ejemplo, como ruidos fuertes, luces brillantes, olores intensos, entre otros. Entre otros, en realidad cualquier sensación, ¿cierto?, que sea muy fuerte para el perfil de la persona. Ya, si es un ruido que a mí sensorialmente se siente como el ejemplo que veíamos en la primera clase, creo que fue la primera, ya, o en la segunda clase, ya, si eso, imaginamos que nos llega todo ese ruido que está en el ambiente y no podemos filtrar, digámoslo de esa forma. Ya, entonces, es probable que entremos en una de estas crisis por sobrecarga sensorial. Ya, y las vamos a encontrar en dos presentaciones o tenemos dos tipos de respuestas. Una de ellas es el shutdown. El shutdown es un apagón o cierre, como dice ahí, ¿cierto? En blanco lo dejé, que se refiere a un estado en el que la persona se cierra emocionalmente o mentalmente. El shutdown es un poco más difícil de identificar que el meltdown. El shutdown, en el shutdown, por ejemplo, puede ser que nosotros estemos utilizando algún material en el aula. Vamos a llevar este papel, ahora que estábamos trabajando con el mes del mar, vamos a llevar un papel vinilo para nuestra actividad en el aula. Por ejemplo, ya, el papel vinilo, ustedes saben, mucho, hace ruido y tiene mucho brillo, un color intenso. Vamos a trabajar con papel vinilo, ya, unas cortinas de papel vinilo, por ejemplo, y vamos a llevar estos pliegos, entramos con todo el boche. Ya, entonces puede ocurrir que uno de nuestros estudiantes, o unos, esté entusiasmado como todos los días en la clase, ¿cierto? Esperando las instrucciones, y de un momento a otro se va, como dice acá, a apagar esta persona. ¿Ya? Vamos a ver que ese entusiasmo que tenía en un inicio de la clase ya no está o disminuyó considerablemente. Vamos a ver que nuestro estudiante, por ejemplo, se tapó los oídos y se quedó ahí en un rincón, o se escondió bajo la mesa, o quiso salir de la sala, ya algo cambió. Ya nuestro niño, por eso es importante que también estemos pendientes, creo que en un momento lo dije, que estemos pendientes en la postura de nuestro niño, nuestro adolescente, porque el shutdown suele pasar como más desapercibido. Puede que la persona parezca como apagada, desconectada, distante, prefiere aislarse en un momento determinado y busca reducir la estimulación sensorial al mínimo. Por eso puede ser que simplemente si en nuestra aula tiene algún espacio, un espacio, ¿cierto?, de relajación, puede ser que nuestro niño simplemente se vaya para ahí. Puede ser que nuestro niño simplemente no quiera tomar los materiales, no quiera mirarlo o se tape los oídos. Todo va a depender de de cómo fue que llegó ese estímulo. ¿Ya? Nosotros podemos identificar, nosotros entramos con el material y vemos que nuestro estudiante cerró los ojos, empezó a mirar hacia abajo, ya no sabemos bien qué pasa, pero cierto, yo estoy muy atenta y me di cuenta que fue cuando traje los materiales.
Entonces, ¿cierto? ¿Qué pasa? Puedo retirar ese material, ¿cierto? O puedo utilizarlo de otra forma o decir, ya, algo pasó, ¿cierto? Vamos a trabajar con esto primero y después vamos a intentarlo nuevamente con este material que teníamos acá. Lo dejamos ahí en pausa, utilizamos otro material, por ejemplo, y puede ser que nuestro estudiante continúe en ese estado como apagado, porque recordemos que es una crisis, ya su cuerpo internamente en su cerebro, ¿cierto? Está procesando toda esa información que acaba de sentir y puede ser que nuestro estudiante retorne con el otro material que estamos usando, y en ese caso, ¿cierto? Claramente nos vamos a dar cuenta que fue por lo que llevábamos nosotros que nuestro niño puede ser que se haya apagado. Estaba pasando por una crisis, una sobrecarga, ¿ya? Pero también puede ser que nuestro niño continúe en ese estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es fácil, ¿cierto? Que nuestro cuerpo se autorregule así, así nada más. Puede pasar que esté unos minutos en ese estado, puede pasar una hora, ya no sabemos en realidad cuánto tiempo puede durar. Entonces es súper complicado, pero lo ideal es siempre estar atento, sobre todo cuando trabajamos con materiales nuevos, que sabemos que no lo hemos probado y tenemos el antecedente, idealmente que lo tengamos, ¿cierto? De que tenemos algún estudiante con alguna hipersensibilidad, por ejemplo. Entonces nosotros sabemos elegir muy bien los materiales que podemos utilizar y cuando queremos probar con algo nuevo, estar muy atentos, atentas, ¿cierto? Si es que ocurre alguna de estas situaciones, que es una crisis que va a ser muy visible, como en el caso del concepto de abajo, el meltdown, o una crisis donde nuestro pequeño se apague. ¿Ya? Así lo podemos nombrar de una manera más simple, ya donde nuestro niño como que se desconecta de todo lo que estamos haciendo, no quiere participar, pero con el término de shutdown, probable que nuestro niño no nos diga no y se ponga a llorar. Ya es todo lo contrario, nuestro niño simplemente va a dejar de participar. ¿Ya? Entonces, y por otro lado tenemos los meltdowns, que aquí, como lo puse la palabra en blanco, pudiese verse como un colapso o una crisis que sí es visible. Da una reacción, el meltdown, que es mucho más explosiva, en la que la persona puede perder el control emocional, puede manifestar llanto, un grito, un golpe, incluso comportamiento agresivo, puede que nos tiren todos los materiales. Puede que de nuevo entramos con nuestros materiales súper bien, vamos a trabajar, estamos en grupo, por ejemplo. Puede ser que nuestro niño escuche ese material y se tape los oídos, se tira al suelo, quiera salir del aula. Puede ser que nuestro niño vea ese material, perdón, sí, iba a toser, vea ese material y se dé vuelta, mire hacia otro lado, diga, no, puede gritar, ¿cierto? Algo puede pasar. O que simplemente tome el material y lo empuje, lo tire, ¿cierto? Ya ahí vamos a tener una clara señal, mucho más que en el concepto anterior de los shutdown, que vamos a ver no tantas señales tal vez, pero en el meltdown ya vamos a tener una manifestación que es visual, auditiva, vamos a darnos cuenta mucho más fácil de que en el momento preciso o que prendimos esa luz nuestro niño estalló en llanto. Fuimos insistentes con alguna actividad, nuestro niño, ¿cierto? Ya no quiso trabajar y lo manifestó. La persona también se siente abrumada y pierde la capacidad de regular sus emociones en el meltdown. ¿Ya? Se parecen un poco, pero no lo son. ¿Ya? Sus respuestas son mecanismos de defensa ante una sobrecarga y pueden ser especialmente comunes en nuestros pequeños y bueno, en nuestros adultos también con autismo, porque la sensibilidad sensorial puede ser más aguda que en la población general. Es importante apoyar también cuando nosotros tengamos a nuestros pequeños, ¿cierto? Con alguna de estas crisis. Por supuesto que tenemos que apoyarle y estar atentos a lo que estamos usando. En relación a lo que serían similitudes, tanto los shutdown como los meltdown están relacionados con la sobrecarga sensorial, donde la persona se ve abrumada por los estímulos del entorno. Ambas respuestas de sobrecarga sensorial pueden ocurrir en una persona con autismo. La diferencia es la naturaleza de la respuesta. Mientras el top-down sería como un repliegue emocional y mental,
¿ya? El meltdown es mucho más visible, ya es algo explosivo, vamos a poder ver el meltdown. ¿Ya? Durante el shutdown, que es el primero, la persona busca reducir estímulo sensorial, ¿ya? De la forma en que lo va a hacer, lo vamos a evidenciar, ¿cierto? Más que nada por su postura, más que nada físico, o puede ser que nuestro niño nos diga que no. ¿Quieres trabajar? No, puede decir, ¿ya? Dependiendo si es verbal o no. ¿Ya? Pero en el meltdown vamos a ver claramente algo más, más llanto, incluso agresividad podemos encontrar. ¿Ya? Durante la fase de recuperación, también otro dato, los shutdown, que lo primero, cuando la persona como que se apaga, puede durar más tiempo que la reacción que es visible. Ya, la recuperación puede ser más gradual también. Ya, los meltdown suelen ser un poco más breves y la variación también va a ser de acuerdo a la intensidad de la sobrecarga. Ambas formas son de autoprotección. La forma en que nuestro cuerpo puede manifestarse ante un estímulo puede verse más o puede verse menos, pero en realidad ambas son respuestas, ¿cierto?, de nuestro cuerpo a esa sobrecarga que estamos teniendo en ese momento, ya sea por el estímulo que sea. Recordemos que podemos ser muy sensibles auditivamente o táctilmente. Ahí va, todo puede variar en ese sentido. Los shutdown son más difíciles de identificar, ya, pero eso no significa que sean menos importantes. Ambos pueden llegar a ser bastante graves en alguna medida, pueden causar interferencia muy significativa en lo que es el día a día de la persona con autismo y de la familia. ¿Ya? Ambos pueden significar una pérdida temporal de lo que estamos haciendo. Ya, nos podemos desconectar en ambos conceptos. ¿Ya? Aunque claro, uno va a ser mucho más fácil de, mucho más fácil de identificar que un otro. Entonces, acá vamos a ver un video cortito, sí, yo creo que alcanzamos, de cómo se vería un meltdown. Voy a dejar de compartir, voy a pausar un poquito la grabación. Vamos de vuelta. Como pudieron ver en el video, ¿cierto? Nuestro pequeño Ian ejemplificaba súper bien cómo sentía, cómo entraba en un meltdown. Ya, ahí, ¿cierto? Él explicaba que eh, no tenía filtros. O sea que todo ese ruido, ¿cierto? Que nosotros veíamos en el ejemplo, para una persona con una hipersensibilidad auditiva, pudiese perfectamente provocarle un colapso o crisis, como en el caso del meltdown. Que pudiera provocar, ¿cierto? Una reacción donde nuestro pequeño ahí comenzó a decir groserías, pero también pudiese haber tenido otro tipo de conducta. Ya también, ¿cierto? Todas esas sensaciones que llegaban, en este caso, al oído, ya también podían provocar la reacción de arriba, también podrían provocar un shutdown, ¿ya? Pero la más visible siempre va a ser la reacción que nos aparece aquí abajo. Para todo esto, vamos a hablar ahora sobre algunas estrategias y herramientas recomendables para el manejo tanto de los shutdown como los meltdown. Recordemos que puede ser una causa común, solo que la conducta que nosotros vamos a ver va a ser distinta. Primero, pensando en un día a día, nosotros vamos a encontrar mucho ruido, vamos a encontrar materiales por todos lados, trabajamos con niños. También con jóvenes. Ambos son muy ruidosos, ya lo sabemos, en el caso de los ruidos. En el caso de algo visual, ¿cierto? Ya sabemos que podemos controlar también todo tipo de estímulos, los materiales, todo eso podemos trabajar. Entonces, cuando ocurre una, una desregulación, cuando existe una sobrecarga sensorial, antes de
que nuestro niño esté llorando o que veamos que efectivamente quiera salir de la sala o que se esté cubriendo o esté autolesionándose, autolesionando a alguien o lesionando a alguien más, ya identificamos el detonante. Nosotros siempre tenemos que buscar la forma de anticiparnos a que ocurra alguna de estas crisis. A cualquier sea su forma de expresión, nosotros siempre tratamos de estar muy atentos, como les decía, a todo lo que pueda estar ocurriendo. Tenemos que tener presente los cambios que pueden producirse a nivel ambiental para ir previniendo, adaptando y adecuar el contexto y ambiente a las personas con las que estamos trabajando. Si nosotros vemos, podemos identificar rápidamente el detonante, porque, por ejemplo, como el ejemplo, como vaca de redundancia, el ejemplo anterior, llegamos con un material que no habíamos utilizado, ya sabemos, primera alerta para nosotros, vamos a usar un material que no habíamos usado antes, porque siempre trabajábamos con goma eva, trabajamos con cartulina, pero hoy quisimos innovar, ¿cierto? Y usamos algo que no sabemos si nuestros pequeños lo han trabajado antes o no. Entonces ya, primer punto para nosotros, ya, material nuevo. Ojo ahí, llegamos, suena, lo ven, y ahí, ¿cierto? Nosotros podemos estar súper atentos. También ahora sabemos que existen estos protocolos individuales para nuestros estudiantes, y si no está, debiese existir, ya que nuestros colegios nos entregan un eje preventivo. ¿Ya? Un documento donde aparecen los datos del estudiante y además aparecen gatillantes para desregulación. Entonces, en ese documento debe estar actualizado en nuestros colegios y decirnos, el estudiante, por ejemplo, tiene cierta conducta antes de comenzar a llorar, a tirarse en el suelo. Ya, nuestro estudiante, por ejemplo, comienza a mecerse, ya vemos que comienza a mecerse hacia el frente y hacia atrás cuando hay un estímulo, ¿cierto?, que le provoca una sobrecarga. ¿Qué estímulo también debe estar ahí establecido en ese documento de nuestro colegio? Eso viene establecido por el reglamento de la ley TEA y viene también avalado el detalle en la circular 586 del Ministerio de Educación. Entonces, ahí nos dice, ya, está el gatillante. ¿Qué es lo que provoca que nuestro estudiante se desregule? Por ejemplo, nuestro estudiante se desregula con el papel brillante o material con brillo. Ya, entonces, si nosotros teníamos el antecedente, sabemos que no podemos simplemente presentar ese tipo de material porque tenemos un estudiante o quizás dos, pues, que tienen dificultad para trabajar con ese papel. Nos anticipamos, ¿cierto? En ese caso, si ya sabemos lo que es de antemano, no tratamos de utilizarlo con precaución o no llevar ese tipo de material en específico, dependiendo de lo que sea. Pero si no conocíamos ese antecedente, es probable que nosotros simplemente lo llevemos. ¿Ya? Primero identificamos el detonante y lo eliminamos. Si es en este caso ese papel o si es la nueva iluminación que acabamos de cambiar una ampolleta, que también puede pasar, o nos pusimos a tocar música porque se viene alguna fecha importante, pusimos música y nuestro estudiante, ¿ya? Em, lo eliminamos, por supuesto. Si está el detonante, lo primero es eliminar. Ya, si vemos la reacción evidente, lo eliminamos. O vemos que nuestro estudiante está comenzando a verse más ansioso, está comenzando a tener una conducta, cambió su postura, vemos que no está contento como al principio de la clase, algo pasó, ¿cierto? Entonces no nos quedamos solamente con eso. Ya sabemos algo ocurrió, ¿cierto? Puede ser que justo yo prendí esta luz y el estudiante como que comenzó a verse más nervioso, a ver si la apago, ¿ya? Bajamos o eliminamos otros estímulos también. Si ya estamos en presencia de una sobrecarga como tal, primero vamos a identificar el detonante, ¿cierto? La sobrecarga sensorial puede venir durante cualquier paso de nuestra actividad en aula, que implique luces brillantes, ruido fuerte o una multitud de estímulos visuales que vayamos a utilizar. Eliminamos nuestro detonante
¿cierto? Identificamos estímulo sensorial que puede estar causando la sobrecarga, por ejemplo, apagamos esa luz, como decíamos, bajábamos o apagábamos la música que pusimos justo en ese momento súper fuerte. Proporcionamos al estudiante un espacio tranquilo. Fomentamos que nuestro estudiante se encuentre seguro. Si nuestra aula tiene un espacio como este, que es un rincón de la calma, perfecto, ¿cierto? Nosotros podemos dirigir a nuestro estudiante hasta ahí cuando veamos, ¿cierto? Que se ve abrumado. La etapa previa, antes de que nuestro estudiante se tire al suelo y todo eso, vamos a ver que sí está abrumado. Primero bajar el estímulo. Lo eliminamos. También tratamos de eliminar otros elementos que estén, que puedan ser también posibles causantes. Como por ejemplo, justo trajimos dos cosas a la vez y la mesa está llena de elementos, estábamos trabajando con alimentos, por ejemplo. ¿Ya? Tratemos de reservarlo un poquito, o dejemos unos poquitos para que el resto de los compañeros sigan trabajando y este que es como el más, que tiene un olor más fuerte, lo vamos a dejar para después, ¿cierto? Porque no sabemos si puede haber sido eso. Entonces fomentamos lo primero que la persona se encuentre segura, ¿ya? Y nosotros también, antes de eso, cuando bajamos los estímulos, es súper importante que nosotros damos el ejemplo y actuamos con la mayor calma posible. Tono de voz neutro para apoyar a nuestro estudiante. Siempre mantenemos la calma. Súper importante eso. Si vemos que nuestro estudiante está mostrándose inquieto, ansioso, vemos signos, ¿cierto? Si está ahí como tomándose la cara, en algunos casos comienzan a hacer como una cosa como así o hacia arriba, ¿ya? Algo puede pasar, agitación en las manos, ¿ya? El balanceo, que es súper común también, son estrategias para autorregularse. ¿Ya? Algo está pasando en mí, ¿cierto? Que yo necesito realizar algún tipo de movimiento o voy a empezar a tirar las cosas, a empujar las cosas, como lo más frecuente que podemos encontrar. Nosotros calmados, calmados del principio. Ya, hicimos la primera parte, bajamos los estímulos, ya, ayudamos a contener a nuestro niña, adolescente, permanecemos cerca, ¿cierto? No nos vamos súper lejos, pero sí mantenemos una distancia segura. Nunca vamos y lo tomamos, ¿cierto? Porque eso puede ser mucho peor. Si nuestro niño no está en riesgo vital o se está golpeando a sí mismo, ya nosotros no intervenimos hasta ahí. Nuestra intervención es de eliminar cualquier tipo de elemento peligroso que pueda estar al lado, eliminar exceso de estímulo y nos mantenemos ahí. Ya buscamos, hablamos con este tono de voz neutro, mantenemos una postura corporal relajada. En caso de que conozcamos un poco más a nuestro estudiante, conozcamos lo que le gusta, podemos acompañarle también con algún objeto que sea de su interés. Si tenemos algún antecedente de que nuestro estudiante requiere algún apoyo de otro profesional que esté designado por el colegio, le llamamos. Le llamamos de inmediato a esa persona porque esa es la persona encargada por nuestro colegio y autorizado por nuestro apoderado. Si esa persona no existe en nuestro colegio, ya, y somos solo nosotros, ya, en ese caso, ¿cierto? Si se nos brindaron las facultades de poder acompañar en ese momento, somos nosotros quienes acompañamos. Ya, pero por lo general debiese haber alguna persona o unas personas que están encargadas de este tipo de apoyo, ¿cierto? De acompañar en esa instancia. Ya, pero la primera parte es así que nunca, 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 jamás la saltamos. Ya, eso de bajar los estímulos y eliminar alguno que sea gatillante. Ya podemos acompañar a nuestro estudiante a si es posible, ¿cierto?, establecer un espacio específico de contención, ya, donde acordamos previamente, también con nuestros niños, se hace mucho el ejercicio de utilizar estos espacios, enseñándole a nuestros niños desde pequeñitos que ahí pueden encontrar la calma. Son espacios donde no tenemos mucho mobiliario, donde los elementos son seguros, ¿cierto? Tenemos paredes que son más blanditas, pocos materiales, peluches, cosas así, cojines, donde el piso por lo general es de un material como tatami, donde nuestros niños se pueden recostar, o colchonetas, y en otros casos hay estos balones terapéuticos también, todo depende.
del colegio. Entonces podemos enseñarle a nuestros niños previamente que ese es el espacio de calma. Utilizamos ese espacio para realizar algún tipo de talleres, por ejemplo. Les enseñamos a respirar profundo. Hay hartas estrategias que se pueden trabajar en los colegios con los más desde chiquititos. ¿Ya? En espacios donde nosotros respiramos, ¿cierto? Nos estiramos, tenemos una pausa como activa mentalmente en ese en ese tipo de lugares. Entonces, cuando nuestros niños se sienten abrumados, saben ya que pueden recurrir a ese espacio. Entonces es más fácil dirigir, ¿cierto?, hacia ese lugar. Si no hay un espacio como tal y tenemos a todos los compañeros ahí, ya, idealmente practicar que no hagamos eso, ¿cierto? Que nuestros niños no estén ahí encima viendo qué le está pasando, ¿cierto? Porque puede ser mucho más abrumador. De hecho, ¿cierto? Es ideal armar desde antes que cuando ocurra este tipo de situación, nosotros vamos a acompañar en qué lugar, si es en la misma aula o en algún otro espacio, pero idealmente los compañeros, ¿cierto? No pueden estar ahí encima de nuestro niño. Porque esa primera instancia de ansiedad aumenta, pero terriblemente. Bueno, Lorena, que le vaya bien. Entonces, implementar ese espacio ideal, ¿cierto?, en nuestro colegio o ya tener predeterminado qué es lo que se va a hacer en esta situación es el ideal. Ya, pero siempre buscar que la persona se encuentre segura, ya sea en este espacio y también eliminando cualquier objeto que pueda estar como alrededor. Ya sea, estamos usando tijeras y vemos que nuestro niño se está sintiendo muy abrumado, vemos que esa, esa, ese, ese abrumar quizás puede llegar a más, ni siquiera lo pensemos, ya eliminamos tijera, cualquier cosa que pueda estar ahí, que pueda hacer daño a un otro. Si estamos trabajando con algún material que sea más pesado, también lo sacamos, ¿ya? Me ha tocado ver niños que lanzan sillas, tienen una fuerza súper pequeñitos, mucha fuerza en ese momento, ¿ya? Porque su cuerpo, ¿cierto?, está totalmente desregulado. ¿Ya? Puede pasar también. En este caso siempre hay que proteger al pequeño y a los compañeros, no nos olvidemos de eso. Si tenemos el antecedente de que un niño es demasiado agresivo, ¿cierto?, en esa instancia, eh, siempre tratemos de, si es que es posible, que los compañeros se retiren del aula si no podemos, no tenemos un espacio donde nosotros apoyar a nuestro pequeño, que sea el pequeño el que se quede en este lugar específico o los compañeros, ¿cierto?, se retiren hacia un lado más seguro. También puede pasar, porque si tenemos un antecedente de un estudiante que es muy agresivo, puede ocurrir que utilice cualquier elemento para en ese momento buscar esa regulación. Ya no significa que el niño sea malo, nada de eso. Ya, solamente que nuestro cuerpo, ¿cierto?, está tan sobrecargado, y si además, imagínense, tenemos a 20 niños más ahí encima mirando, eso puede ser una situación terrible. Imagínense, si a nosotros nos pasa eso, también sería muy terrible, sobre todo si lo sentimos amplificado. Imagínense lo que sería, lo que es ese tipo de situación. También, también podemos buscar este espacio seguro, ¿cierto?, dentro del aula, ya lo habíamos dicho, para que nuestros niños puedan volver a la calma, a promover esa sensación de control y bienestar emocional. Además, además, les damos tiempo y privacidad. Acompañamos en silencio. Así es necesario, los establecimientos también tienen ese protocolo donde se puede llamar a los padres cuando la situación de desregulación llegue a un escalón mucho más allá, o que nuestro niño esté constantemente desregulado todos los días, ¿cierto? Es causal para que nuestro apoderado se presente en el establecimiento. Ya, y antes de, cuando se da inicio, ¿cierto?, a todos estos planes de acompañamiento, también los apoderados deben dejar una constancia de quién es el que se va a presentar en el colegio, cuándo ocurra, si es que ocurre este tipo de situación. Ya, nosotros acompañamos en silencio a nuestro pequeño. Siempre es importante conocer en profundidad a la persona con autismo, las características, necesidades sensoriales para poder actuar siempre de la forma más respetuosa posible. Importante dar tiempo, dar privacidad.
acompañar, ¿cierto? Vamos dando seguridad. Y nosotros mismos, ¿cierto? Siendo una persona calmada, somos el mejor ejemplo posible. No podemos estar nerviosos por dentro, por supuesto, pero tratemos de nunca demostrarlo. ¿Ya? Ya, nosotros en ningún momento vamos a ir y a abrazar a nuestro pequeño a menos que nuestro pequeño lo requiriese. Hay perfiles de algunos pequeños que requieren y ellos mismos te piden un abrazo. Ya, pero si nosotros vamos y damos un abrazo en ese momento, puede ser lo peor que podamos hacer. Podemos ofrecer tacto profundo con manta pesada. Podemos ofrecer, pero no es una guía que sea para todos nuestros niños y nuestras personas con autismo. Si nuestro niño, si tenemos el antecedente, tiene algún objeto que facilite una regulación o evite una desregulación, em, las familias, ¿cierto? Nos tienen que dar ese antecedente. Si hay algo que le inquiete, que le desregule, tenemos que saberlo. Y si hay algo que favorece que nuestro pequeño vuelva a la calma, también, ¿cierto? También tenemos que saberlo. En este caso, los padres nos pueden indicar estas mantas con peso. Las mantas con peso son una medida que tiene que tener aproximadamente no más del 10% del peso. Bueno, sobre el peso del niño no puede ser más de un 10%. ¿Ya? No pueden ser extremadamente pesadas nuestras mantitas. ¿Por qué? Porque son mantas que finalmente son una herramienta terapéutica, ayudan a calmar a nuestros niños, em, producen un efecto calmante y relajante, pero no es una guía universal para todos nuestros pequeños. O sea, si nuestro pequeño tiene la indicación de esa manta, perfecto, ¿podemos utilizarla? Sí podemos. ¿Por qué? Porque el apoderado lo sugirió y nos dejó incluso la manta y está con el peso indicado para el peso corporal de nuestro niño. No podemos aplicar cualquier manta que sea muy pesada o que sea demasiado liviana, tiene que ser acorde al peso del niño. Ya, si nuestro niño utiliza este tipo de elementos para relajarse o algún juguete de apego como estos peluches que existen o tiene alguna mantita que son estas mantitas como de polar, algún elemento que le regule, que ya conozcamos nosotros por datos de la familia, lo podemos ofrecer. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si tenemos un niño que está como la foto de arriba y nosotros vamos y le ponemos la manta así nada más, peor. A nosotros lo ofrecemos, decimos, por ejemplo, cuando nuestro niño ya vemos que dejó de gritar y gritar y gritar y dejó de hacer esto, puede haber un momento en que nuestro niño ahí recién nos va a escuchar, ya, porque antes de eso nuestro niño está totalmente bloqueado. Pensémoslo de esa forma. Ya, nosotros vamos a ofrecerle, por ejemplo, estamos ahí, em, Pablo, ¿quieres la manta? Y Pablo puede que ya nos indique claramente que es el momento en que se la podemos ofrecer y se la damos. No simplemente ir y tocar, nosotros no tenemos que, nuestros movimientos también tenemos que ir anticipándolos. Ya, por ejemplo, si antes de que ocurra que nuestro niño haga esto y esto, podemos ofrecerle otro tipo de juguete, vamos a hacer como un cambio de foco. Ya, llevamos al niño a un espacio seguro y nuestro niño ya sabemos que va a venir algo peor y todavía está como muy ansioso, podemos decirle, sabemos ya, le gusta este cuento, por ejemplo, le gusta ese cuento de la tortuga. ¿Ya? Entonces le decimos, Pablo, ¿quieres que te lea este libro? Y si Pablo nos responde, nos dice, ya, le leemos su libro, porque ya sabemos que es algo que le gusta. En cambio, si nuestro niño ya está muy cerrado, está como el que está ahí, no va a servir de nada lo que le ofrezcamos. Ya tiene que estar ahí, ¿cierto? Lo podemos dejar ahí a la vista, pero a nuestro niño recién le vamos a poder preguntar cuando ya deje ¿cierto? de hacer todo esto. Nunca tocamos su cara cuando se encuentra como el niño que está acá arriba, por ejemplo. Nunca vamos a ir y secar las lágrimas, no hablamos en ese momento en que nuestro niño está como, por ejemplo, estamos como así, no, no quiero, no quiero, no quiero nada, grito, 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 grito. Nosotros no tratamos de razonar en ese momento, ¿ya? Porque nuestro niño no nos va a escuchar, pero sí estamos ahí.
si actuamos con seriedad, si actuamos, estamos, ¿cierto? Estamos presentes. Podemos tener pañuelos, se los podemos dejar por ahí, ¿cierto? No, no ahí al lado, porque es probable que los tome y los tire. No los va a tirar de vuelta. ¿Ya? Lo dejamos ahí. Ya tampoco ofrecemos agua. ¿Por qué? Porque nuestro niño pudiese atragantarse, pudiese tirarnos en la cara, pudiese tirárselo a sí mismo, puede quebrar el vaso. ¿Ya? Puede incrementar mucho la crisis ese tipo de intentos. Y estamos muy atentos al lenguaje corporal también de nuestros niños en esa instancia. Como decía, hay un momento en que nuestro niño vamos a ver que comienza a autorregularse nuevamente. Ese es el momento en que nosotros podemos ofrecerle alguna otra cosa, algo que necesite. Siempre regulando nuestro tono de voz también. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya voy a pasar la asistencia de inmediato. Nos quedamos hasta esta parte. Me dice, ¿cuáles son los desafíos socioemocionales comunes relacionados con las personas autistas? Vamos a dejar hasta ahí. Voy a pasar la asistencia de inmediato para que no sea más tarde. Ay, un momento. Un momento. Para que no se haga más tarde. Voy enseguida. Ruth Abello. Ruth Abello. Jessica Albornoz. Jessica Albornoz. Camila Campos. Camila Campos. Nacaret Campos. Nacaret Campos. Alexandra Cañas. Presente. Gracias, Alexandra. Lisette Celis. Lisette Celis. Karen Espinosa. Karen Espinosa. Present, present. Gracias, Profe. Karen. Chao, me tengo que conectar, que esté bien, muchas gracias. Chao, buenas noches. Jocelyn Fierro. Jocelyn Fierro. Isna Flores. Isna Flores. Juliana Gutiérrez. Juliana Gutiérrez. Janet Hernández. Janet Hernández. Marcia. Marcia estaba presente. Bárbara Lillo. Se desconectó Bárbara. recién, profesora. Ah, ya Bárbara también la había visto. Margarita López. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Margarita. Loida Mariqueo. Presente, Loida Mariqueo. profesora. Gracias, Loida. Marcela Moya. Marcela Moya. Presente. Gracias, Gracias. Marcela. Valentina Ortega. Valentina Ortega. Rosa Oyarzún. Presente, profe. Gracias, Rosa. Lorena Parada. Lorena Presente, Parada. profesora. Acá estoy. Gracias, Lorena. Está presente. Ariel Pino. Ariel Pino. Ana Pinto. Ana Pinto. David Pizarro. David Pizarro. Lorena. Ah, Lorena se tuvo que retirar. Lorena Pizarro. Lilibet Sandoval. Presente, profesora. Gracias, Lilibet. A Un usted. momento. Aquí vamos. Jocelyn Silva. Jocelyn Silva. Paola Bareto. Paola Bareto. Patricia Vargas. Patricia, yo la vi que se conecta y se desconecta. Carla Vilches. Carla Vilches. Ya, ¿alguien no nombré? Lorena Profe, Pizarro la nombró, profesora. Lorena Pizarro. Ay, sí. ya la Janet Recién se Hernández salió. está puesta. Está en clase, pero no sé, a lo mejor no está escuchando. Janet Hernández. Sí, profe. A mí me... Sí, ya. Janet había quedado ausente. Y No sé. Parece que sí. Sí, pero Pero está ahí, está en la pantalla. ya, perfecto. Muchas gracias. Probablemente, claro, puede ser que no esté atenta con el audio. Claro. Es que ella trabaja Un hasta problema ahora de en el conexión. colegio. Ya, sí, por eso. Y Lorena Pizarro se tuvo que retirar, ¿cierto? Sí, Sí, Dejó un pero mensaje. recién. Ya, perfecto. ¿Alguien más?
¿Alguien más? Javier justificó, ya estábamos todos. Ya, como sugerencia, en revisar las asistencias previas. Ya, cualquier irregularidad que vean, me comentan, quizás ustedes justificaron y yo no lo vi, se me pasó por alto. Es importante dejarlas ahí porque igual hay un porcentaje de asistencia que se exige también para el curso. De momento no recuerdo el porcentaje así como tal cual, pero aparece en el reglamento. Entonces es importante que esté justificado o estén presentes si es que estaban, ¿cierto? Y si me avisaron y no lo vi, recuérdemelo por favor, ya para poder revisarlo durante estos días. Que estén súper bien, cualquier cosita a Ariel. Ya, Ariel no lo había visto, a ver. Él creo que justificó en el grupo del Ah, curso, creo, lo que vi. ya, puede ser que haya llegado un mensaje ahora, pero no lo alcancé a ver. Ya, perfecto, lo voy Sí, a revisar y me entonces. parece que yo me metí hoy a mi asistencia y me aparecen dos como con signo de interrogación, pero voy a revisar bien mañana. Sí, sí, por favor, revíselo porque hay un día que está ingresado que donde no tuvimos clase, que fue el 21. Puede ser que ese aparezca Claro, como, puede ser que ese aparezca, voy a revisar si es que está ingresado como para asistencia para eliminarlo porque ese día fue feriado. claro. ¿Ya? Es que yo me metí y salían dos juntas con signo de interrogación, pero no me fijé los días, porque después me puse a hacer otras cosas. Entonces voy a revisar y aviso. Gracias. Sí, envíame una captura de pantalla de los días que le aparecen y qué es lo que aparece, ya para Bueno, revisarlo, cuando pueda. bueno, Entonces vamos a gracias. ver Chao, lo de chao. Ariel y que estén súper bien. A descansar, nos vemos el día lunes. Chao, chao. Chao, profe. Cualquier cosita por WhatsApp, ahí estamos en contacto. Chao, chao, que descansen.